Bueno, vamos a iniciar este ejercicio de este taller donde vamos a aplicar la combinación de correspondencia, que es lo que hemos estado viendo en los últimos talleres, ¿sí? En las últimas clases, aplicando los campos y aplicando unas reglas para dar una respuesta automática. En el caso que vamos a aplicar hoy es un caso hipotético de una carta que se va a enviar a un número de usuarios. Vamos a utilizar 4 usuarios en esta ocasión, donde vamos a exponerle o a mostrarle al usuario los pagos de los últimos 4 meses, eh, los pagos de energía. Entonces, y que de acuerdo a esos pagos y a la regularidad que ha tenido para pagar, a la prontitud que ha tenido para pagar, entonces que va a ser acreedor o va a ser aprobado, en ese caso un campo estado, para una rebaja del costo mensual de energía, ¿sí? Entonces vamos a aplicar también la regla sí, entonces si no, que es la que nos va a ayudar a también dar una respuesta automática donde se dé una explicación o una felicitación, y en el caso contrario, los que no hayan tenido los pagos suficientes o irregulares, entonces pues tengan otro tipo de respuesta donde se les invite a pagar prontamente sus obligaciones. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero que todo aquí, como lo dice el ejemplo del taller. Aquí nos expone en el punto 1, bueno, acá nos dice que es para 5 clientes, nosotros lo vamos a hacer de 4, pero acá empezamos con la norma APA. Obviamente el papel tiene que ser tamaño carta, las márgenes son 2,54 centímetros, el tipo de letra es Arial y tamaño 12. Asimismo, debemos tener en cuenta el interlineado, que es el espacio entre líneas, que debe estar a 2.0, y todo esto que es necesario para cumplir con la norma APA. ¿Listo? El encabezado y el pie de página pues debe tener el nombre de la empresa, y el pie de página la dirección, el teléfono, el correo electrónico, bueno, y si tiene página web pues ahí se le pone que son los datos de la empresa. Vamos a iniciar en este caso. Aquí mirando el taller podemos ver que nos dice que debe haber un campo, porque vamos a mirar cuántos campos son, ¿no? Primero nos dice que debe tener una regla, o sea, una línea que tenemos que escribir donde esté la palabra carta. Entonces, en ese carta número vamos a insertar la regla que nos pide el ejercicio. En este caso nos dice que después de escribir carta número, a ese le vamos a pegar la regla secuencia de combinación. Eso lo vamos a hacer a lo último. Lo primero que hacemos es poner la línea carta número, luego tenemos que ir a los campos, que son los que solicita que inserte. En ese caso sería el campo cliente, luego el campo identificación, que son campos que vamos a llenar en la base de datos de Excel, y nos dice que los otros cuatro campos activos con información variada. En este caso decimos que son los últimos 4 meses donde vamos a poner los pagos que los usuarios han hecho de su energía eléctrica. Luego, en base a estos campos, vamos a poner una línea que va a ser donde vamos a insertar la regla sí, entonces si no, ok, ese es el campo final. Ese campo va a ser estado, ¿no? Y de acuerdo a esta regla dice que debe haber 2 respuestas de texto, una en caso afirmativo y otra en caso contrario, que eso es lo que vamos a hacer con la regla sí, entonces si no. Como tenemos un campo que es estado, en base a ese campo es que él va a dar las respuestas automáticas. La base de datos debe estar en Excel, obviamente cada campo, ¿sí? Porque en la base de datos solo van los campos, no van las reglas. Entonces en el libro de Excel vamos a poner cada campo en una columna. Si tenemos 2 campos iniciales, que es el campo cliente, identificación, más 4 campos adicionales que son los 4 meses últimos del año, y si le sumamos el último campo que es el del estado, ¿sí? Allí tendríamos un total de 7 campos, o sea, es una tabla con 7 columnas. Vamos a iniciar entonces, primero que todo, abriendo el Word.
Vamos a crear un Word nuevo o un documento en blanco nuevo y vamos a empezar simplemente definiendo lo que es la norma, ¿cierto? O sea, todo lo que nos solicita la norma. En este caso me está diciendo que debe ser un tipo de fuente Arial, el tamaño 12, ya lo tiene 12, la alineación izquierda, aquí está el botón de alineación, está correcto, el interlineado o espacio entre líneas, que es este botón que aparece aquí con las dos líneas azules, hacia arriba, hacia abajo, las dos flechitas, aquí yo lo abro y debo ponerlo en 2.0. Y posteriormente debo ir a la pestaña que se llama disposición, y en disposición me aparecen las cuatro primeras opciones que son márgenes, orientación, tamaño y columnas. Voy a la de márgenes y defino acá en personalizados, que es la última de las opciones, voy a definirle 2,54 en cada uno de sus lados. En la margen superior, en el margen inferior, en el margen izquierdo, acá lo voy a bajar a 2,54, y el derecho exactamente lo mismo, 2,54, ¿sí? Hasta este punto, en esta parte no voy a cambiar nada más, solo el tema de los márgenes, y voy a donde está el botón aceptar. Listo. Ya aquí se supone que ya la carta está configurada con la norma APA más básica. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Vamos a trabajar en el encabezado, que es la parte de aquí arriba, y en el pie de página. Entonces, le doy doble clic al área blanca del encabezado y pongo el nombre de la empresa que voy a hacer. En este caso es la empresa, voy a ponerlo en mayúscula. Entonces voy a ponerle el título, que es Empresa de Energía del Norte de Santander. Acá lo voy a centrar, voy aquí a inicio, voy a centrarlo y lo voy a poner en negrita, solo ese título, ok. Listo, ahora voy a la parte inferior de la hoja, donde nos vamos a encontrar el área del pie de página, y empiezo a poner la dirección, el número de teléfono o de WhatsApp, el correo electrónico y demás datos. Bueno, acá como pueden ver, entonces ya le inserté la dirección, el teléfono, el correo electrónico y la página web. ¿Sí? Están ya todos en su pie de página. Ya nos queda es por subir aquí en la parte blanca de la carta y vamos a darle un doble clic. Siempre en la parte superior, cuando es una carta, no sería el caso de un recibo, sino una carta, vamos a poner la ciudad y fecha. Eso en el caso de las cartas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con ese detalle. Bueno, acá ya pusimos la primera línea, la ciudad y la fecha, Cúcuta, 18 de junio del 2026. Le doy 2 Enter, ¿sí? Para empezar a trabajar. Y empiezo a empezar a llenar lo que son los campos y las reglas. Lo primero que me solicita el taller, que eso sería lo que voy aquí a verificar, lo primero que me dice es que debo incorporar en su parte superior de la carta un renglón que dice carta número. Acá podemos verlo bien, la palabra carta número. ¿Por qué? Porque después de ese renglón que vamos a escribir, allí, en ese espacio en blanco, vamos a insertar la regla que corresponde. Entonces vamos a ponerlo. Obviamente las cartas deben ir en minúscula, entonces vamos a empezar. Vamos a trabajar acá. Nos dice que carta número, dos puntos, dejo un espacio. Fíjense que acá está el primer renglón, que es donde vamos a insertar la primera regla. Es lo que el ejercicio nos dice que va de primero, antes de los campos. Y esta línea obviamente tiene que ir después de lo que es la línea de ciudad y fecha, porque esa es la que siempre está iniciando cualquier carta que uno vaya a enviar o dirigir a alguien, a un grupo de personas o alguna empresa. Entonces, ya tenemos la línea carta número y vamos a darle un enter para ya proceder a insertar los campos que allí me solicita. En este caso, tenemos los campos de
cliente, acá lo tenemos subrayado, y tenemos el campo identificación. Entonces vamos a pasar a la carta nuevamente y empezamos a llenarlos. Listo, en este punto ya hemos puesto las 3 primeras líneas que me solicita el taller, en la que está primero la carta número, donde va a ir la regla secuencia de combinación, que es la que me va a insertar un número consecutivo, y posteriormente va cliente, la línea cliente, donde vamos a insertar el campo cliente, y luego la línea de identificación, donde vamos a insertar el campo identificación. Posteriormente le damos un doble enter para dejar un espacio en blanco en la mitad, y vamos a insertar el cuerpo del documento, que es el que va a explicar el porqué de la carta. Bueno, acá ya inserté el cuerpo del documento, donde le digo a la persona o al cliente que por medio de esta carta nos permitimos enviarle el reporte de sus últimos 4 meses de pago de servicio de energía. Entonces, básicamente aquí, de ahí para abajo, es donde vamos a insertar, bueno, podemos poner las líneas donde vamos a insertar los 4 campos siguientes, que son los de los últimos 4 meses, o puedo hacer una tabla donde también puedo ubicar esos 4 nombres de los campos y dejo los 4 espacios correspondientes para así insertar los campos cuando vaya a hacer la correspondencia. Entonces, en este caso voy a hacerlo a través de una tabla. Lo puedo hacer de 2 maneras, pero lo voy a hacer a través de una tabla. Acá debajo, dándole un enter, ¿sí? Voy a insertar, obviamente voy a darle aquí la pestaña insertar y voy a la opción tabla. Y como son 4 campos, pues yo sé que son 4 columnas. Entonces, en ese caso, escojo las 4 columnas y simplemente 2 filas. ¿Por qué? Porque necesito para cada uno de los 4 meses, que va a quedar acá como título, necesito el espacio en blanco abajo para poder insertar el campo correspondiente. ¿Qué significa? Que si, vamos a ponerlo, si sus últimos campos de los últimos meses son febrero, abril, mayo y junio, acá están los 4 meses, que cada uno es un campo. Entonces, en este espacio en blanco que está debajo de febrero, en cada celda que está en blanco debajo de cada mes, abril, mayo y junio, ese va a ser el espacio donde voy a insertar ya el campo cuando vaya a hacer la combinación de correspondencia. Entonces dejo el espacio listo y me paro acá en la parte inferior de la tabla, le doy un enter y acá es donde voy a insertar la línea donde voy a explicar lo del estado. Entonces, acá ya tenemos la línea insertada, de la línea de texto con la explicación, donde voy a insertar el campo estado, que sería el campo final, que digamos me hace falta por poner ahí en esa carta. Acá dice, de acuerdo a su historial de pagos, usted ha sido, y acá en este espacio donde dice ha sido, acá en esta partecita, voy a dejar un espacio en blanco para insertar aquí, en ese espacio, el campo correspondiente, que en este caso es el campo estado, el que va a decir que usted ha sido aprobado o ha sido reprobado para recibir el subsidio de energía. ¿Ok? Entonces, ya teniendo definidos estas partes, estos espacios, voy a darle acá al final, voy a darle doble enter y voy a poner, obviamente, como todas las cartas, tiene que tener quién las envía. Esa es una parte fundamental de la carta. Tiene que haber una parte final donde diga atentamente y el nombre de la persona y a qué, digamos, qué cargo tiene dentro de la empresa. Entonces aquí voy a poner
atentamente, y debajo el nombre de la persona. Y debajo del nombre vamos a poner, digamos, si es el del departamento de ventas, o bueno, o atención al cliente. Listo, ahora sí ya puedo decir que tengo listo. Voy a darle aquí un espacio más para que me quede mejor. Acá está bien. Ya puedo decir que tengo lista la carta base o la carta en blanco, donde voy a insertar los campos para hacer la combinación de correspondencia. En este punto lo primero que hago es ir a guardar, para no perder de pronto el archivo por algún bajón de luz o por alguna circunstancia, el trabajo ya hecho. Voy a la opción guardar como, y voy a guardar, por ejemplo, en documentos, puede ser acá en documentos. Vamos a guardar según el nombre que nos dice en el taller, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es taller MD6 y el nombre de la persona. Listo. Ok, entonces aquí estoy guardando ya la carta principal, o lo que sería la carta base. Ya teniendo la carta diseñada con sus espacios en blanco disponibles, voy a abrir el Excel. O sea, ya en este punto voy a empezar a trabajar con mi base de datos. Entonces vamos a abrirlo. Un libro en blanco de Excel. Y vamos a empezar en la primera fila, que es la 1. En este caso la A1, la B1, la C1 y la D1. Vamos a insertar los campos. Bueno, y de ahí para allá. Entonces el primer campo se llama nombre. El segundo es identificación. El tercero sería el primero de los meses. Entonces sería febrero. El otro es marzo. El que le sigue es abril. Y el de mayo. Y por último, el campo estado. Allí me tienen que dar 7 columnas o 7 campos. Aquí las puedo contar. Son 7. Vamos a proceder a hacerlas un poco más anchas, a estirar un poco las columnas, a hacerlas más anchas para poder trabajar más fácilmente con ellas. Listo. Entonces aquí procedemos ya a llenar la tabla con los 4 nombres, 4 identificaciones, 4 pagos de febrero, 4 pagos de marzo, los mismos de abril y los de mayo. Y por último, un estado para cada uno, que puede ser aprobado, luego reprobado, luego aprobado. Podemos poner los pagos consecutivos de febrero, marzo, abril, mayo iguales, pero en algún caso un pago inferior en algún mes, o un pago cero, para ponerle un estado reprobado. Bueno, acá ya adelantando un poco el taller, podemos ver que la base de datos ya está completa. Tenemos la columna de los 4 usuarios, las identificaciones correspondientes de cada uno y los pagos que han hecho en cada uno de los 4 últimos meses. Entonces aquí podemos ver el pago de febrero, que son 150.000, el de marzo, el de abril, el de mayo, y un estado aprobado, ya que ha pagado digamos de manera correcta cada uno de sus meses. En el caso del segundo usuario, que es María Casas, aquí podemos ver que en febrero pagó, en marzo pagó, en abril también, pero en mayo no pagó, está en 0. Entonces tiene un estado reprobado. Y Álvaro está con un pago incompleto o un pago 0 en febrero, y después hizo los pagos correspondientes, pero tiene una deuda. En ese caso sería, vamos a ponerle también reprobado. Listo.
En el caso de Sandra Ortega, podemos ver que empezamos con los pagos de febrero, marzo, abril y mayo y los tiene todo al día. Entonces tenemos 2 aprobados y 2 reprobados. En este, ya llegando acá, terminando esta parte que es la base de datos, vamos a guardarla, vamos a ir a archivo, guardar como, y en el mismo lugar donde guardamos la carta base, que en este caso sería la carpeta documentos, vamos a buscarla, acá está, aquí en documento lo vamos a guardar como nos dice en el ejercicio. En este caso me dice base de datos, o a Fernando Corredor. Listo, entonces vamos a guardar y ya tengo lista mi base de datos de mis clientes y tengo lista la carta base, que es sobre la que voy a trabajar para poderla combinar y poder producir las cartas que necesito enviar. En este caso vamos a empezar a llenarla, ¿sí? Lo primero que tenemos acá, en la primera línea, que es carta número, hace referencia a una regla. Y nos dice precisamente, acá en los términos del taller, nos dice que esta regla, carta número, que está aquí seleccionada, es la de secuencia de combinación. Aquí está en negrita. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos aquí a carta. Bueno, ya habiendo puesto los campos de nombre e identificación donde corresponde después de la línea cliente y después de la línea de identificación, que cada uno es un campo específico, vamos a los espacios que dejamos para poner cada uno de los campos de los meses. En este caso sería el campo febrero, el marzo, abril y mayo. Entonces me paro acá en el espacio en blanco, en la celda en blanco de febrero, y voy a insertar campo febrero. Luego voy a la de marzo, inserto el campo marzo. Luego después voy aquí a abril y voy a insertarle el campo abril y posteriormente el campo mayo. Ya ahí podemos ver que en la tabla de los meses ya tengo el nombre del campo y ya está el espacio en blanco con el campo ya insertado. Entonces están las dos cosas. Luego voy a la parte inferior donde puse la línea donde debo insertar precisamente el campo estado, y acá dejé un espacio donde dice que usted ha sido. Acá me voy a parar en el espacio para insertar el campo estado. Entonces voy acá en la parte superior, insertar campo estado. Entonces me quedaría, de acuerdo a su historial de pagos, usted ha sido estado para recibir el subsidio de energía. Listo, entonces ya habiendo insertado el campo estado y teniendo ya armada toda la carta con tanto las reglas que me ha solicitado como los campos, solo me queda un último espacio por llenar, que va a ser aquí debajo de la línea de texto final donde está el campo estado. Aquí voy a insertar la regla sí, entonces sí, no, que es la que me va a determinar también a su vez una respuesta en un caso de aceptado y otra respuesta en el caso de denegado. Vamos a, en este punto, pues aquí voy a parar el cursor y voy aquí en la parte superior donde está la correspondencia, a la opción de reglas, y le digo que me inserte la regla sí, entonces sí, no. ¿Okay? Aquí me abre un cuadro donde yo tengo que configurar la regla. Por supuesto, tengo que basarme en el campo que define la carta. En este campo o en este punto va a ser el campo estado, porque es el campo que me dice aprobado o denegado, como lo puse en mi base de datos. Tengo que revisar la base de datos. Puse aprobado o reprobado. Entonces vamos a utilizar esas dos palabras, aprobado o reprobado. Pero en este caso, o en esta digamos, en este estado, vamos a utilizar el campo positivo, que es el campo aprobado.
ese es el que voy a emplear para aplicarlo dentro de lo que es la configuración de la regla sí, entonces si no. Entonces, este campo, aquí que es estado, vamos a buscarlo, ¿sí? Que es el que voy a utilizar. La comparación, en el caso de ese estado que tiene dos respuestas, es igual a, que es la que hemos usado en anteriores ocasiones, porque para las cartas hemos usado la de igual a, y para la recibo cuando utilizamos un número, utilizamos la de mayor que o menor que. Acá utilizamos igual a y la palabra que nos define, digamos, el caso positivo. En ese caso sería aprobado. Listo, entonces sería aprobado y no le dejamos espacio al final, así como está, exactamente igual a como la tenemos en la base de datos. Acá podemos verificar la base de datos y la palabra tiene que ser exactamente igual y sin espacio al final. ¿Ok? Aprobado. Entonces vamos nuevamente aquí a la carta después de verificar. Me dice que si el estado, el campo estado es igual a la palabra aprobado, entonces va la respuesta correcta o positiva y aquí va a ir la respuesta contraria o negativa. Vamos a poner la respuesta positiva. Bueno, acá ya podemos ver el texto positivo que insertamos, que nos dice que se le invita al usuario que aprobó a que se acerque a las oficinas de la empresa para que firme y apruebe el subsidio de energía mensual. Y en el caso contrario, que sería para los que no aprobaron o reprobaron o que les fue denegado, según la palabra que se use, no importa, vamos a poner una respuesta distinta, ¿sí? Para el caso contrario. Entonces ahí pondríamos, vamos a insertarle entonces, a escribirle la respuesta, que en ese caso aquí está lista, que dice, le invitamos a que se ponga al día con los gastos. Le invitamos a que se ponga al día con los pagos pendientes y así pueda en un futuro obtener un subsidio de energía. Aquí podemos apreciar las dos diferencias, digamos la respuesta en el caso de aprobado, que sería la parte de arriba, el texto superior, y aquí podemos ver la respuesta en el caso contrario, que sería le invitamos a que se ponga al día con los pagos pendientes, para los que no han aprobado. Ya de último tenemos que darle el botón aceptar y quedaría listo el documento. Algo muy importante que tenemos que recordar ya en este momento es que debemos volver a guardar la carta, porque si yo no le doy guardar nuevamente, todos estos cambios que he realizado, como son las reglas, insertar los campos, llenar la tabla, poner la reglas y entonces si no, no me quedarían guardados, simplemente me quedaría la carta en blanco, o sea, sin ningún valor. Acá voy a ir nuevamente a archivo, sería lo último que voy a hacer, y acá le digo guardar, simplemente el botón guardar. Guardar como no, porque ya lo tenemos guardado, ya tiene un nombre, ya está ubicado dentro de un archivo del computador. Pero acá le voy a dar solamente guardar para que él guarde encima, o sea, repase y vuelva y actualice lo que ya estaba guardado anteriormente. Ya tenemos la carta lista, tenemos la base de datos también lista y guardada. Lo único que nos queda ya es finalizarla y combinarla para que nos salgan las 4 o 5 cartas, según lo que nos pida el ejercicio o más, nos salgan listas. Entonces ya nos queda es ir aquí a la parte superior donde está el botón finalizar y combinar, que es editar documentos individuales, porque no los vamos a imprimir ni los vamos a enviar por correos, lo vamos a producir. Entonces le damos editar, aquí me aparece la opción que si combinarlos todos, le digo que aceptar y en este momento me debe crear ya todas las cartas listas, organizadas con cada una de las reglas, con cada uno de los campos y con la respuesta sí, entonces sí, no. Aquí para verificar que las cartas hayan quedado bien, pues lo que tengo que mirar es simplemente que, por ejemplo, en este caso aprobado, me dé la respuesta que sea la de aprobado, que es que vaya a las oficinas y firme para que acepte el subsidio,
o en el caso que sea reprobado, como es este, acá podemos ver que la respuesta es que la invitación es a que se ponga al día con los pagos pendientes del servicio de energía. De esta manera puedo comprobar de que la regla está funcionando correctamente, que quedó bien y que cada una de las cartas va a quedar con la información correspondiente necesaria y con la respuesta correcta. Entonces acá ya las puedo guardar con el nombre que me solicita en el taller y para poder tener los 3 documentos listos para subirlos a la plataforma.